Hola Yeruham, primero que nada muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a México. Gracias a ti, un gran placer conversar contigo. Bueno, estás acostumbrado a dirigir a casi un centenar de músicos en los recintos más hermosos de todo el mundo. ¿Qué significa y qué representa para ti ahora presentarte en Bellas Artes en la Ciudad de México? El contacto básico fue con el Festival Cervantino en Guanajuato. El primer approach fue hecho por el festival a nuestro empresario, Carlos Greenfeld, que ahí vio la posibilidad de convertir ese concierto en una gira mayor en todo el país. En Israel este año hay muchas giras por el tema del 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Entonces muchos cuerpos artísticos viajan por el mundo para conmemorar esa fecha tan importante. Yo mismo acabo de volver hace 2 semanas de una gira de 12 conciertos con la Orquesta Sinfónica de Jerusalén en Sudamérica, en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y cuando surgió esta idea de venir a México, dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo mayor, una gira mayor, dentro del marco de la conmemoración. Y ahí ya entró la embajada y enseguida se buscó la manera de hacer los conciertos en México City. Los conciertos en Guanajuato, en Guadalajara, en Coatzacoalcos son muy importantes, pero lógicamente la base siempre es en la capital. Y ahí Bellas Artes inmediatamente solicitó de tomar un concierto dentro de su marco de conciertos, de sus ¿cómo se dice? Bonos, abonamientos. De todas formas, el Bellas Artes pidió un concierto dentro de su serie de conciertos anual, y el otro concierto fue hecho por la Embajada de Israel el día siguiente. Entonces con eso completamos 5 conciertos dentro de la gira mexicana. Ahora, ¿me podrías platicar un momento de cómo surge esta motivación por ser director de orquesta? Yo llegué a Israel muy joven a un kibutz a trabajar y después al ejército. O sea, por algunos años dejé de lado la música. No fue que fui directamente a estudiar. Fui a ser israelí por puros ideales y motivaciones sionistas. Y después que terminé con todas mis obligaciones de soldado, de ejército, de kibutz, todo, ahora puedo empezar a estudiar. Y ahí fui a la academia, que fui aceptado como compositor para estudiar composición, teoría, en la parte teorética de la música. Hay un departamento de ejecutantes y un departamento de teoría, que son compositores y directores. Y ahí fui aceptado como compositor, y en el primer año de estudio había una clase que era Introducción a la Dirección con el profesor Mendy Rodán, que él fue el profesor de los más destacados directores de Israel: Uriel Segal, David Chalón, Yoel Levi, Asher Fish. Y tuve la suerte, cuando fue la clase con él, sentí inmediatamente que era eso lo que quería hacer. Y tuve la suerte que él me aceptó, porque no aceptaba muchos alumnos. Y el resto es historia, o sea, 6 años que estuve bajo su cátedra. Ahí fue la decisión de dirigir, a partir de Mendy Rodán. Después hubo una competición importante de dirección con Zubin Mehta, en Tel Aviv, con la Filarmónica de Israel. Y ahí participaron decenas de directores y tuve la suerte de ganar el primer premio. A partir de ahí comencé a trabajar internacionalmente. Ahora, tengo entendido que tu historia con el Estado de Israel es una historia muy particular. Tú dejas todas las comodidades que tenías en Argentina para ir a trabajar a un kibutz, a Israel. Y hoy el Estado de Israel está plenamente orgulloso de ti. Cuéntame un poquito de esta historia. Mira, yo tengo también una historia personal con el tema de Israel, del orgullo que yo siento por el país y el país siente por mí. Cuando yo era joven, yo estaba en el ejército y estudiaba música.
y como reservista, ya era reservista, estaba en la reserva después del ejército. Participé en la guerra del Líbano, la primera, en el año 82, como joven paracaidista, pero ya liberado del ejército, como reservista, lo que hacemos todos, mi hijo también hoy en día, infelizmente. Y a los 5 días de la guerra, yo fui herido en mi brazo, y bueno, estuve tratado, yo qué sé, en el hospital, todo como corresponde, y cuando me liberé, me correspondía una indemnización como soldado herido, y en el kibutz, en esa época, no se aceptaban ese tipo de indemnizaciones de reconocimiento del ejército. Se decía que al ejército hay que darle, del ejército no hay que tomar. Entonces yo renuncié a todo y cualquier tipo de beneficio. Y un buen día me llaman del Ministerio de la Seguridad. Yo digo, ¿qué querrán de mí? Y me dijeron que ante todo queremos agradecerle el hecho que haya renunciado a todo, no quiere nada. Y seguí siendo soldado, después seguí sirviendo en Líbano durante algunos años. Pero quisiéramos ofrecerle algo, por lo menos, en reconocimiento, que no tiene por qué sentirse mal de recibirlo, porque lo va a poder utilizar aquí en Israel para el futuro. Quisiéramos que nos permita pagarle el estudio. Sabemos que estudia música, que nos permita dar una beca para estudiar, paga por el ejército. Yo fui al kibutz, pregunté si podía y me dijeron que sí, eso sí, para estudiar sí, porque es algo que después lo iba a aplicar en Israel. Y hasta mi segundo título lo estudié pago por el ejército. Y después hubo cosas muy extrañas, situaciones que yo estaba durante el día a veces en Beirut y volvía con un helicóptero a Tel Aviv, de ahí me llevaban a Jerusalén porque la noche tenía un concierto, entonces me cambiaba del uniforme al frac, me daba una ducha en el camarín y iba a dirigir. Situaciones un poco radicales, un poco extremas. Pero sí, de esa forma conseguí unir dos cosas que no van muy juntas. Por lo general los músicos no sirven en el ejército, en compañías combatientes. Y puedo decir que lo hice todo el tiempo que pude, después tuve otra herida que ya me impidió continuar, pero todo el tiempo que pude hice las dos cosas en paralelo. Y hoy en día cuando veo mi carrera internacional, las cosas que hice, a donde llegué después de dirigir más de 50 orquestas diferentes en más de 25 países, recuerdo siempre de dónde comenzó y quién me ayudó a adquirir mi educación artística, mi educación musical. Y eso realmente tiene que ver con Israel. Por eso muchas veces cuando hablo del tema, sí, lo digo con orgullo, el país me ayudó y yo le di al país todo lo que yo podía dar. O sea que es una historia en la que ha habido apoyo mutuo. Sí, de alguna forma sí. Y mira, también ahora con Jerusalén, la gira que hicimos hace unas semanas, estaba muy orgulloso de estar al frente como Oleh Hadash, como inmigrante, que decidió venir a Israel con un bolsito y muchos sueños y mucho idealismo. Y hoy en día salir al frente de la orquesta de la capital del país es una cosa que tiene mucho peso, con todas las manifestaciones y amenazas. No sé si has visto fotos mías llenas de sangre que me amenazaban la gente del BDS y de la Fundación Palestina de Chile, que me iban a liquidar y que si yo entraba a Chile no iba a salir vivo. Con mucho orgullo al frente de la orquesta hicimos todos los conciertos, con manifestaciones, con cosas. Como se dice en Cervantes, los perros ladran y la caravana continúa, ¿no? Hemos hecho todos los conciertos, había fuera manifestaciones, nunca nos molestó, por lo contrario. Causaba a más gente, incentivaba a más gente a venir a los conciertos. Y hoy en día también con la Orquesta Sinfónica de Israel, hacer esta gira
que conmemora 70 años del país. Reconozco, para mí es una gran emoción, para mí es una cosa muy, muy especial, no es una simple gira. He hecho en mi vida unas 29 giras en todo el mundo. Las giras con orquestas israelíes, representando al país, para mí son diferentes, tienen otro valor. Lo reconozco, soy sionista, soy idealista, sin arreglo. Yeruham, ¿cómo describirías la música judía? Porque la música judía tiene tonos muy particulares. ¿Cómo la describes? Mira, aquí hay que hacer una pequeña diferencia. La música judía, por un lado, viene un poco de las pequeñas aldeas judías en Rusia, en Polonia, en Europa del Este, con el klezmer, con el judío errante, con un clarinete y un violín iba de un lugar a otro y tocaban para la comunidad, tocaban para las familias, tocaban para las alegrías y las tristezas, los casamientos y los velorios. Eso es más la parte de música de la diáspora, de música judía propiamente dicha, que tiene mucho que ver también con la parte de la cultura ashkenazí, la parte incluso también de los rezos. Hay mucha influencia de la sinagoga, de los templos, de los rezos dentro de esa música. A nivel erudito, compositores judíos que hayan escrito música, no hay muchos. Mendelssohn, que era un judío renegado, que no le interesaba mucho el tema. Y Mahler, que él no reconocía su judaísmo, pero le salía la música judía sin que él quiera. En las sinfonías de él se siente eso muy claramente, incluso la gran sinfonía Canto sobre la Tierra, en la cual él abiertamente se quiere convertir al cristianismo, para que lo acepten en Alemania, que era un poco hostil a los judíos, y le da un texto en latín y le habla a Jesús, pero la música judía, porque no podía ir contra sus raíces. Yo creo que, incluso te voy a decir una cosa grave también, Hitler solía decir, si los judíos son tan creativos, ¿dónde están los compositores judíos? Porque él sabía que no había muchos compositores judíos, seguramente no del nivel, de la envergadura de Beethoven, Brahms, Mozart. A partir de la creación del Estado de Israel, hay muchos compositores judíos, israelíes, con proyección internacional. Paul Ben-Haim, Mark Labry, Yosef Tal, Eden Partosh y toda la generación de compositores jóvenes. Hay una teoría que dice que posiblemente la persona para crear, para componer, tiene que tener una raíz en su tierra. Como el pueblo judío era un pueblo errante, que no tenía su tierra, no tenía un país, posiblemente ese fue el motivo que le impidió un poco traducir esa vivencia del día a día en la música. A partir de la creación del Estado de Israel eso cambió. Hoy en día compositores israelíes hay en todo el mundo y se toca la música de los compositores israelíes en todo el mundo. Por eso posiblemente sea ese el motivo por el cual no haya habido tantos compositores, muchos más intérpretes, porque era muy fácil con un violín y con un clarinete pasar de un pueblo a otro y si había una persecución agarraba el clarinete y se iba. El compositor precisa tiempo para arraigarse y crear, como un árbol. Por eso creo yo que es esa de repente la explicación a que realmente la música judía en la historia no tiene grandes representantes de composición. Ahora no quisiera terminar la entrevista sin preguntarte pues tu opinión acerca de la gran polémica que surgió sobre el debate de si tocar o no tocar la música de Wagner en el Estado de Israel. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, es un tema que lo tengo muy, muy claro y en Israel está muy claro. Nosotros como músicos israelíes conocemos Wagner muy bien. Tocamos Wagner, yo dirijo Wagner
en todo el mundo. En mis estudios, uno de los trabajos importantes que he hecho era sobre Wagner. El hecho de no tocar Wagner es solamente por una consideración humana a las personas que escucharon esa música en los campos de concentración como cortina para que no escuchen los gritos de los torturados. Entonces ponían esa música a todo volumen para que las personas no puedan escuchar las quejas y los gritos de los prisioneros, las personas que estaban en los campos. Esas personas que escucharon esa música en esa situación, en esa constelación, en esas circunstancias, y los judíos eran personas cultas, sabían que esa música es Wagner. Aparte el sistema nazista lo adoptó como un símbolo. Entonces, esa gente, hoy en día, pedirles que vayan a una sala de conciertos a escuchar esa música es un poco difícil, porque les causa muchos recuerdos, les causa muchos traumas, crea situaciones terribles. La gente escucha esa música y empieza con convulsiones. Entonces yo creo que hay que tener un poco de respeto por esa gente, un poco de consideración, gente de nuestro pueblo. Y si por el momento no se puede tocar Wagner porque a ellos les afecta, no se toca Wagner. Es un tema generacional, de aquí a una generación, 25 años. Infelizmente esa gente no va a estar con nosotros. Yo creo que Israel paulatinamente va a comenzar a tocar Wagner, porque musicalmente tiene mucho valor. Pero si hay una razón humana, una razón de respeto, de consideración hacia el prójimo, yo creo que está muy bien que no se toque hoy en día. Y yo como músico me encanta la música de Wagner y me encanta tocarla, pero no a ese precio. Si le hace mal a alguien, puedo satisfacer mis necesidades artísticas en otras partes del mundo y no en Israel. No veo ningún motivo, ningún problema, ninguna contradicción. Hay algunos directores que tratan de hacerlo un poco para adjudicarse el hecho que yo conseguí tocar Wagner en Israel y a través de mi persona se empezó a tocar Wagner en Israel. Yo no siento esa necesidad ni creo que es un orgullo tan grande tocar música que a alguien le afecta. Esa es mi opinión al tema y creo que es una opinión bastante de consenso en Israel, porque hoy en día casi que no se toca Wagner, se espera. Claro. Y creo que no va a haber ningún drama de esperar algunos años hasta que podamos tocar como cualquier país normal del mundo, porque Israel es un país normal a nivel artístico. Aquí demuestra un poco de sensibilidad, me parece excelente. Yeruham, pues muchísima suerte con todo, con todos los conciertos y que sigas disfrutando de México. Muchas gracias a ti, realmente espero con mucha ansiedad los conciertos, espero verte a ti también. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias.